Margarita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Mira, noches. Sema, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te ha ido? Súper bien. Bueno, pues vamos a hacer ahora esta investigativa de esta semana. Sí, Y sí, sí. entonces, vamos a ver, mientras tú te pones cómoda, les recuerdo que hay que mandar sus temas a investigation@calogero.grifacio.com para que sus temas, pues, sean tomados en cuenta. Entonces, ahora, Margarita. Ay, ¿qué pasó aquí? Algo pasó. Espérame. Entonces, ahora, Margarita, vas a respirar profundo, relajada y tranquila. Y, pues es que se salió el correo. A ver, ¿qué pasó? Vas a conectar con las causas esotéricas de la epilepsia. Es que veo la imagen de como de un ser, pero es una persona y, y la veo como si estuviera, haz de cuenta, como atrás. Yo estoy aquí observando y esa persona está al otro lado y está como, haz de cuenta, como una especie, como si estuviera en un arco y estuviera como en un vidrio y como si yo no pudiera pasar, me costara no puedo pasar hacia el lado donde está esa persona, pero lo siento que tiene algo como en su cabeza, algo como, haz de cuenta, pareciera como una corona, pero es algo que le pesa aquí Ujú. y, y como todo lo que hay a su alrededor es nublado. Ajá. Hay hay mucha bruma alrededor. Ujú. La visión no es una visión clara, no es una visión nítida. eh, Hay una sensación en el cuerpo como si hubiera una especie de parálisis en la parte izquierda, la pierna izquierda se siente Ujú. sin movimiento y esa energía sin movimiento se siente como va subiendo, como va tomando la cintura y, y poco a poco va tomando, como si tomara la mitad del cuerpo energéticamente. Ok. Hay y también como una sensación de vacío, hay como mucho vacío aquí en la mitad del cuerpo. Ok. ¿Existen factores físicos que puedan desencadenar este trastorno? Es que yo veo que lo energético viene siendo consecuencia de lo físico, porque lo que veo, haz de cuenta, un cuerpo físico, pero veo sus cuerpos energéticos como si todos estuvieran uno detrás de otro, pero esos cuerpos no están rectos, esos cuerpos están en curva. Entonces, es como si el resultado de lo que está, de esta expresión de energía, de la forma como está conformado su parte física energética, es como la consecuencia de lo que el cuerpo empieza a expresar por esa misma forma de no estar como en un equilibrio. Hay una curvatura. Observa lo que puede pasar al cuerpo mental antes de un ataque epiléptico. Empieza a haber un movimiento, el cuerpo empieza a girar, no como las manecillas, sino al contrario. Ujú. Y primero lo veo girando hacia un lado, después lo veo girando hacia el otro, pero veo como hay una especie de energía que lo rodea como una especie de cápsula y lo divide en dos. El cuerpo se siente como si se estuviera partiendo en dos partes iguales. Observa qué le puede pasar al cuerpo mental durante un ataque epiléptico.
Hay una parte, cuando veo que se divide ese cuerpo mental en dos, hay una parte que se ve con más luz, hay otra parte que se ve mucho más oscura. Entonces, y hay una sensación de dolor como en la parte baja de la espalda. Es como si se sintiera eh, como un desdoblamiento del cuerpo y es doloroso porque haz de cuenta, se siente mucho en la cintura y en la parte del recto y en la parte como del perineo, toda esa parte, toda esa curvatura se empieza a sentir, es como si progresivamente se empieza a sentir la pierna, después todo el cuerpo y después se empieza a sentir en esta parte. Pero cuando lo ve uno en la cabeza, ya empieza a ver uno como una especie de ondas, como si el cerebro tuviera, haz de cuenta, la forma del cerebro que tiene como esas protuberancias, empezará a ver uno como si hubiera unas partes oscuras, como si hubieran unos surcos oscuros, no se ve compacto el cerebro, sino se ve, sí, es como si hubiera unas dilataciones en el cerebro y salen una especie de ondas, ondas acá, de esta parte de arriba. Em, Después de un ataque epiléptico, ¿en qué condiciones se encuentra el cuerpo mental? Como, como si estuviera así, como en una especie de vibración, como si el cuerpo no estuviera así ordenado, sino se viera como así. Pero no es una expansión, sino es como una energía que lo rodea. Es como si viera aquí una circunferencia, una circunferencia, una circunferencia, y el mismo cuerpo estuviera girando hacia un lado, hay otra forma de girar hacia el otro, pero esas energías se entrecruzan y eso es lo que hace que el cuerpo no se sienta en equilibrio. Entonces, cuando se unen esas partes, así como si se van uniendo unas y otras de esta forma, estas partes que se unen, haz de cuenta, van generando como una especie de vacíos, como unas dilataciones que están alrededor del cuerpo, en los puntos donde hay esta intersección. Son como unas celdas. Ok. Observa lo que puede pasar en la parte subliminal durante una convulsión epiléptica. Hay mucho movimiento. Vuelvo a ver un movimiento giratorio. Ujú. Veo el cuerpo en el centro. Veo, vuelvo a ver muchas esferas que están moviéndose de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Empiezan como a entrar. Mira, estas energías se empiezan a mover y al formarse estas energías, haz de cuenta, se forma como una especie de rombos y esos rombos empiezan como a tomar la parte energética, es como si estuviera entrando una energía y esa energía entra por la cabeza y es como si generara como una especie de peso en todo el cuerpo, Ok, una inmovilidad. ¿estos rombos dónde se colocan en esta parte del cuerpo energético? Es como si ellos se forman Ujú. una parte, forman aquí otra parte y entran y encajan Ah, ok, perfectamente, entran encajan. por la cabeza y es como si se acomodaran en el cuerpo y y dan una sensación de mucho peso y de no movilidad. Ah, ok, ok. Mm, Y el corazón vacío, vacío. ansiedad, mucha ansiedad en el corazón. Es como si el corazón estuviera palpitando, pero si el corazón al palpitar estuviera, es como si se abriera el corazón y se abriera como una especie de portal. Y entonces cuando se abre el corazón en ese portal, esas energías son romboides, haz de cuenta, forman a su vez un portal alrededor del cuerpo físico de la persona. Ok. ¿Qué factores pueden contribuir al desarrollo de este trastorno durante la primera infancia? En un infante lo que veo, angustia, veo mucho miedo,
cuando uno siente esa angustia en el corazón y uno siente que el corazón empieza a palpitar, al palpitar, a palpitar, a palpitar y siente que uno esa palpitación es como si el corazón se fuera a estallar, como si el corazón uno se fuera como a morir, es como y una resequedad en la boca, una resequedad en el cuello y un exceso de angustia y empieza a nublarse todo. Es como si no hay una visión clara de lo que se está viendo y empieza el mismo cuerpo a tomar esta forma. Es como si el cuerpo se encogiera para protegerse. ¿Qué factores pueden contribuir en el desarrollo de este trastorno durante la adolescencia? Son similares. ¿Es igual? Es muy parecido porque yo lo que veo es que es muy visual, pero Ujú. todo lo que puede pasar en la adolescencia es como, es algo que está puesto aquí en la cabeza, es como si hubiera aquí una especie de, como una lámina, y esta lámina da como una sensación como de, como si apretara, y todo lo que pueda haber en su, digamos, en su visión, es una visión muy limitada, no es una visión que está abierta, sino hay un rango de visión que está puesto de esta forma. Entonces este rango empieza cada vez a achicarse más, se achica, hasta que queda absolutamente negro. Y cuando queda negro es como si hubiera una especie de vacío, como una, eso que queda ¡pum! En blanco. ¿Y qué factores son los que pueden desarrollarse para este trastorno se dé en la vejez? Lo primero que me llega a mí es soledad. Ujú. Veo como si hay una sensación de vacío, digamos en el primer chakra, como si no hubiera una vitalidad, como si las piernas empezaran a perder una vitalidad, y el mismo chakra empieza a perder vitalidad, es como si el mismo cuerpo empieza ya a perder su energía, y esa sensación de perder vitalidad y de tener como una conexión o un acercamiento más hacia la muerte, eso trae como, como un recuerdo como si como si puedo conectar como con una persona anciana que está experimentando eso, sus piernas empiezan a temblar, empieza a haber un temblor, y empieza a ver una visión de un portal. Este es un portal que trae, haz de cuenta, una luz aquí en la parte, como en la parte de arriba, y aquí hay el ingreso de muchas almas. Entonces, ¿qué pasa? Están dividiendo las almas hacia un lado, a las Ujú. almas que van hacia ese recorrido, y lo que viene hacia aquí se ve vacío, es como si hubiera una doble vía, pero la energía tiene una tendencia a seguir hacia ese lado, entonces es como la sensación de estar abandonando el cuerpo y no querer que el cuerpo se vaya, sino como de retenerlo, y si es también una sensación también como de impotencia. Ok. Em, ¿Tiene una persona mayor riesgo de interferencia energética durante un ataque epiléptico? Sí, Ujú. sí, y lo que percibo es que en los momentos donde está la convulsión es como si hubiera una visión en blanco, un momento donde hay como es como una pausa, y en esa pausa se puede prestar para una interferencia. O puede haber también una interferencia que esté generando esta compulsión. Puede haber de las dos formas. Ok. Entonces, No te oigo. ¿me escuchas? Sí. ¿Ya me escuchas? Ya, te escucho. Pero ahora yo no te escucho. ¿Tú no me escuchas? A ver, ¿qué pasó aquí? Altavoces silenciados. Yo te escucho. A ver, ¿Tú me escuchas? Margarita, ¿ahora me escuchas? Sí. Yo no te ¿Y tú a escucho. mí? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? A ver, déjame ver acá. Porque ya le estoy poniendo volumen a mi,
a mi... Mm, espérame, déjame ver. Audio. me- ¿Todavía sigues sin escucharme? A ver. No. A ver, Margarita, a ver, habla. ¿Me escuchas? No te escucho. A ver, ¿Será que apago? Pues desconecto aplasta tu botoncito. A ver, de acá. porque aquí sí, acá no te escucho. A ver, Aquí, no. A ver, pero otra vez. acá ya te escucho. Tú sí me escuchas. Yo te escucho perfecto. Yo no te escucho nada. No me escuchas nada. Perdón, espérate, voy a... ¿Qué cosa? No te ¿Nada? escucho nada, Margarita. No, ¿Pero por qué? No entiendo. Si estábamos perfectas. ¿Nada? ¿No me escuchas nada? no. Estás como si tuvieran tus altavoces apagados. Tus... No, espérame un segundo. No, qué raro está esto. Ah, pero mira, ¿Ahora sí me escuchas? No, nada. No Estaba, te estaba, escucho. estaba Vamos a ver acá. desconfigurado. A ver si es acá. Estaba totalmente desconfigurado. ¿Pero qué pasa? Vamos a ver acá. ¿Qué pasó? Qué raro está esto. Se A ver, supone que ver nunca. acá. A ver, habla, no. A ver, ¿Sí? conecta y desconecta los cascos. Ya Ya, los... sí, ya los desconecté, los conecté, los puse, los volví a poner donde eran. No me, o sea, No no me... me escuchas. No, No te escucho nada, pero naditita pero nada. ¿qué es eso? ¿Será que paro de grabar? ¿Corto? A ver, cortamos. Vamos a ver. Cortamos y volvemos a conectar. A ver, ahí va. poner Acomódate en a el, grabar. claro, en el lugar donde nos quedamos, donde estábamos. No sé por qué se ha cortado ahora. Sí, sí, Ayer el internet no funcionaba no funcionaba. en ningún lado del mundo. Hoy Hoy se cortó el micrófono. A ver, algo pasa. algo no quieren que sepamos, pero lo vamos Algo a no saber. quieren, pero vamos a saber. Entonces, eh, regresa hasta que ocurra el primer ataque epiléptico de alguna persona y Ujú. describe lo que lo genera, ese ataque de esa persona. Yo estoy viendo a alguien en una cama, Ujú, observo, está el cuarto un poco oscuro, vamos a ir entrando poco a poco, veo como un niño, como un preadolescente, está en su cama ujú. y es como si la oscuridad le da miedo a él. Ok. Y esa oscuridad empieza a sentir como la angustia, empieza a sentir como la angustia empieza a subir acá, es como si la angustia se concentra en este punto Ajá. y empieza a respirar muy rápido, Ujú. empieza a sentir en sus piernas una sensación de parálisis, de no poder moverse y, y un momento lo veo como si estuviera como algo en su garganta y empieza a doler, su cuerpo empieza a dolerle mucho y en la convulsión, haz de cuenta, empieza como a sentir como si hubieran luces, como que si todo empieza a moverse, a moverse, a moverse, a moverse, todo se mueve. ¿Y qué es lo que genera este ataque epiléptico? Observa de dónde viene esta sensación de esta parálisis que comienza en la pierna, en el caso de esta persona, y qué es lo que genera el ataque. La oscuridad le da inseguridad, Ujú. como el no poder ver le da miedo, Sentimiento de inseguridad. de inseguridad, de miedo, de Ujú, no ver, no poder ver. ujú.
Ok, Y empieza la visión, empieza a ponerse cada vez más pequeña hasta que se cierra. ok, esa inseguridad y ese miedo de no ver. Observa qué es lo que abre en su campo energético y qué es lo que llega a ese campo energético. Yo veo yo veo como si su cuerpo se divide en dos. Ujú, Haz de cuenta, él está en el cuarto, pero este otro cuerpo está viviendo en otro plano, muy cerca al cuarto, pero hay una especie de división. ujú, Haz de cuenta, es como si el niño está acá, ujú, pero hay algo que está acá, es como si hubieras de cuenta como una especie de pared, como si hubiera una especie de portal, y de ese portal empieza a haber una sensación como de alejamiento, como si el cuerpo se estuviera alejando, esta parte de energía se está alejando del cuerpo físico, pero todavía está unida. Haz de cuenta, está unida, no es que se separe totalmente, pero empieza como esa sensación de querer volver, de tener como el control de volver al cuerpo, pero no puede volver porque esta fuerza no lo deja que esté en su cuerpo. perfecto. Entonces, ahora, los últimos descubrimientos, no, ¿percibes diferencias entre las causas de la epilepsia entre el pasado en comparación con las que hay hoy en día? No, siento como que en el pasado estaban como conectadas con posesiones, Ujú, pero en el presente lo ven como de una forma diferente. Es como si ha ido cambiando la forma de ver este tipo, el poder darle una explicación y ujú. el no darle una explicación eso cambia totalmente la perspectiva de lo que es de un ataque de Pero al epilepsia. final de cuentas, o sea, Sí, el es mismo, lo mismo. O es el sea, mismo, ok. es lo mismo. Entonces, em, Sí, porque me llega que es una programación. ajá, programación. Mm. Ok. Entonces, los últimos descubrimientos científicos hablan de mutaciones genéticas. ¿Qué percibes al respecto? Es que es algo muy particular porque yo veo el cuerpo humano, Ujú, mi hemisferio, todo lo que se ve en dos, un pulmón, el otro pulmón, y es como si se vieran dos cuerpos, como si el cuerpo humano se viera abierto en dos. Veo dos de todo, o el reflejo de dos de todo. Entonces, y cuando está, digamos, conectado en la genitalidad, mira qué particular, se ve una sola genitalidad, se ven las piernas, pero es como si la genitalidad, esta parte uniera, pero lo que está de aquí arriba se ve separado. mm, ok, pero ¿no ves mutaciones genéticas o sí ves mutaciones genéticas? Es como si en el cerebro se viera una especie de vacío acá, Ujú, como si el mismo cerebro, ¿te acuerdas que al principio vi ese cerebro como si hubiera una especie de vacíos en la forma sí. del cerebro, como en esas formas, hubieran como una especie de dilataciones? Ujú, Ahora lo que veo es como si el cerebro estuviera partido en dos, como si partido. hubieran dos, y hubiera como una especie como una energía que está aquí puesta. Es como si el cerebro está de esta forma y hay una forma cóncava hacia adentro y se ve como una especie de vacío, como si se abriera esto en dos y en el centro estoy viendo una especie como de dispositivo que está puesto ahí adentro. Ok, ese dispositivo, pero no hay mutación genética. ¿O sí Mm, hay? No la veo, No la ves, ok. pero la veo energética, Ah, mutación energética. energética, como si estuviera el cuerpo viviendo aislado, o sea, como si una parte del cuerpo viviera una parte y la otra parte viviera como dos partes. Ok. Como dos personas. La muerte súbita es la causa más común de muerte prematura en las personas con epilepsia. Observa las condiciones subliminales que pueden causar esta muerte súbita. Lo primero que veo es aquí una angustia que se va
se va intensificando, se va acelerando y empieza, ahí la palabra que me llega es como una especie como de arritmia, como si el corazón empezara a no empezar a funcionar de la forma como tiene que funcionar y, y vuelvo otra vez a ver como una especie de desprendimiento, como si el cuerpo empieza a desprenderse, pero es como, y veo, veo, es que es una cosa, porque veo digamos, la persona Ujú. y veo como, como si se estuvieran desprendiendo, como si hubiera un desprendimiento de un cuerpo, y se va desprendiendo poco a poco, hasta que ya el cuerpo muere, vemos el cuerpo físico muere, pero la parte energética no, la parte energética queda como dispersa, queda como de esta forma. Ujú. Ok. Ahora, Margarita, quiero que observes ese dispositivo que pudiste tú ver en esta parte del cerebro. Observa a quién pertenece. ¿Quién lo puso ahí? Es como un conjunto de seres, como si hubieran muchos seres Ujú. que, que han puesto ese dispositivo. Es como si hubiera uno como esas juntas médicas donde hay uno, dos, hay cuatro seres, hay Hay tres de este lado, hay cuatro seres. cuatro seres. ¿Cómo son? Describe morfológicamente los cuatro seres. Hay un, lo primero que estoy viendo, haz de cuenta, es como una especie de esfera. Y en esa esfera hay, parece como una especie de mapamundi, pero esa esfera está girando y tiene, es una especie de malla y en el centro hay otra esfera y en el centro hay otra esfera, es como si hubieran múltiples esferas y esto fuera como el prototipo Ujú. de lo que está dentro de la cabeza. Son como una especie de científicos, eh, yo veo como una mezcla, veo un humanoide, veo como una especie de reptil, dos reptiles, y veo como un ser con unos ojos, otro ser con ojos oscuros, pero son ojos como más bien redondos, con una tez blanca, una nariz chata, y un cuerpo, no sé, ese es un cuerpo como también como medio reptil, como anfibio, y ese mató reptiles como y un androide, como una mezcla de ser. Pero están ahí con este aparato. Ok. Este reptil, anfibio y humanoide, Humanoide. quién es el que dirige esta investigación o este proyecto, como para hablar con alguien? Bueno, pues ellos están como en disposición ahí, este reptil está como mirando hacia acá, los otros siguen mirando hacia esta esfera, y él está como mirando, acercándose, Ok, ¿cómo se llama ese y reptil? Park, Park. Ok. Margarita, ¿me permites hablar con Park? sí, Ay, que se está moviendo la pantalla chistoso, ¿eh? Si me voy, pues tú, bueno, sí, tranquila, ya sabemos. Park. Sí, ¿Qué tal? muy bien. Cuéntame qué es esto que este círculo, qué es esto que está aquí. Es un dispositivo, Ajá. está en desarrollo. Ah, ok. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es lo que están ustedes desarrollando? Formas que se van a poner en el humano Ujú. para observar diferentes expresiones a través de formas de ver, de sentir, de percibirse, de actuar, de manifestar. De manifestar. Sí, de manifestarse él frente a diferentes situaciones que lo puedan perturbar y que lo puedan sacar de su equilibrio. ¿Cómo es que este dispositivo funciona en los humanos en los que está puesto?
Hemos experimentado en muchos humanos la forma que él se adapta energética y físicamente a su cuerpo, como estas ondas que empiezan a actuar, empiezan a formarse de esta forma y empiezan a generar estas ondas en los oídos, tanto oído izquierdo, derecho, y empiezan también a generar ondas en su cabeza, en formas de líneas, y esa energía empieza a traer un desequilibrio en la parte energética y en la parte física Ok. del humano. Este desequilibrio, ¿a ustedes en qué les beneficia? Nos beneficia porque ese desequilibrio le permite producir mucha energía, y la producción de esa energía hace que su cuerpo pueda sentirse paralizado, en no movimiento, sobre todo las extremidades, aquí todo lo que es el punto de las rodillas. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para que su cuerpo pueda acceder a formas, a ver diferentes experiencias que no están pasando en esa realidad que está viviendo el cuerpo físico. Y Ok. es una forma de desorientarlo Ujú. y de sentirlo vulnerable. Y esa vulnerabilidad lo hace sentir en muchos momentos inexpresivo, lo hace sentir pequeño y lo hace sentir con necesidades, la necesidad de ese miedo de estar solo. Cuando está pasando por esas convulsiones y siente como esos momentos donde pierde la conciencia, en esos momentos ahí es donde actuamos sobre él y podemos manipularlo. ¿Y qué es lo que manipulan en una persona así? Todo en él se manipula, absolutamente todo, se manipula todo lo que él está experimentando, y podemos introducir más información para que él pueda volver a experimentarlo en diferentes líneas de tiempo. Su expresión se vuelve múltiple, y esa multiplicidad de expresión lo hace un perfecto humano débil, que se siente que no tiene sus recursos, su energía. Ok. Entonces él en este momento es consciente de que hay varias líneas de tiempo en las que él está, No, en el ¿no? momento donde él pierde esa conciencia, en ese momento de pérdida de conciencia, él, a través de él se pueden abrir muchas Ah, líneas de vida, de expresión. ok. Nosotros veíamos cuando empezamos esta sesión que había una especie de rombos que llegaban y que se colocaban de una manera pues bastante fácil dentro del cuerpo de esta persona con epilepsia. ¿Qué es lo que se busca con estos? Sí, entiendo tu pregunta, porque el dispositivo empieza a generar una especie de desorden Ujú. en toda la parte neuronal, y todo eso se empieza a como a expandir en todo su cuerpo, en toda la parte de su sistema nervioso, toda la parte de los sistemas que el humano a nivel físico tiene. Todo en él empieza a desordenarse y siente una sensación de estar compacto, pero eso es una percepción, porque él mismo a través de ese movimiento empieza a expresarse en diferentes líneas de tiempo, y en esas líneas de tiempo empieza también a vivir muchas experiencias de confusión, Ujú. mucho miedo, muchas escenas que para él pueden ser terroríficas, de pánico, de acercamiento a la muerte, de cualquier expresión que lo saque a él de su centro, pero están puestas acá, están programadas para que él las pueda vivir. Es como si en él esto fuera un proyector donde están mostrándose diferentes formas. Y entonces, ¿por qué se ve
como si el cuerpo se dividiera en dos y hay situaciones que se fragmentaran en su campo energético. Porque el cuerpo empieza a fragmentarse, no Ujú, solamente en dos, sino en varias partes. ujú. Es como el cuerpo empieza a dividirse. Por eso es que ustedes estaban viendo cómo había un cuerpo, otro cuerpo, pero ese cuerpo no está alineado, sino empieza a volverse como una especie de curva, y en esa curva es donde estos cuerpos se están manifestando en otras, en líneas presentes, en O- líneas actuales, en línea. permanentes. Ok. ¿Qué es el resultado que están buscando ustedes en este proyecto? Es un experimento Ujú. donde estamos trabajando para que cómo se comporta el humano en estas expresiones de dolor, de angustia, de miedo, llevarlo al extremo, al extremo. Cada experiencia de estas es una experiencia eh, dolorosa y donde el mismo cuerpo siente que pierde el control, todo, hasta su expresión física cambia porque sus mismos cuerpos están viviendo simultáneamente otras vidas. A ver, este miedo, fíjate bien, la pregunta que te voy a hacer, este miedo es orgánico 100%. O sea, es un miedo que de alguna manera viene desde una esencia de esta falta de vida, vamos a decir, en este momento. Este miedo orgánico, ¿qué diferencia presenta a otro tipo de miedos que vivimos los seres humanos en la vida? El miedo, descontrol, Ujú, pero el miedo es miedo. El miedo puede traer diferentes expresiones. Cuando ujú. cuando un ser, un humano está viviendo esas expresiones de descontrol, de perder como la pérdida de sensación de estar en su cuerpo y está presente simultáneamente en otras líneas de tiempo, eso lo lleva a un estado como de ausencia, como si en ciertos momentos o minutos o los que pueda percibir, porque ese momento la persona no puede cuantificar el tiempo y puede ser algo largo o pequeño para ese humano, el de estar viviendo esos escenarios, son escenarios de mucho dolor, de mucha Hay, angustia, de miedo. ok, hay diferentes tipos de crisis convulsivas. Este, Primero, en partes del cuerpo, hay diferentes que sean en un lado derecho, en un lado izquierdo, como parálisis completamente, o en todo el cuerpo al mismo tiempo, o simplemente en una cuestión cerebral que parece que han perdido y se quedan como paralizados y perdidos. Ujú. Perdidos. Ok, ¿hay alguna diferencia entre estos ciertos crisis y el dispositivo o el estudio que ustedes están haciendo o es lo mismo? La experiencia es diferente si viene del lado izquierdo o si viene del lado derecho, porque en el lado izquierdo eh, presentan formas como variaciones de las expresiones a nivel emocional. Mm, Pero si es en la parte derecha, empieza a sentir una sensación de vacío, como si su cuerpo se vaciara, como si la pérdida de ese vacío energético, su mismo cuerpo interno, sus órganos internos, perdieran el control por un momento. Por ujú, eso hay una pérdida del control de esfínteres y de cualquier fluido que el cuerpo pueda estar presentando, ujú. porque cada parte así lo sienta de un lado, pero las dos partes está presentando, está expresando la sensación que hemos puesto a través de este dispositivo. Ujú. Ahora se han presentado otros tipos de ataques epilépticos a partir de los juegos, los videojuegos, que ahora los niños cada vez más pequeños empiezan a jugar. Son estas luces y estos choques y estos movimientos que son visuales y que llegan a, de alguna manera, hacer un shock energético en la mente y los niños presentan crisis convulsivas muchas veces jugando y
los padres y ellos mismos a veces no se percatan de qué es lo que está sucediendo. Cuéntame qué pasa con eso. Sí, porque es lo mismo que está pasando cuando hay una expresión de varias vidas. Este niño también está entrando, su energía está entrando y está viviendo en otra línea, porque Ujú. esos son los juegos, una forma de salir de una realidad para vivir en otra realidad. Y es una parte de él que está viviendo ese juego, porque eso está pasando acá. Esa programación hace que esa persona lo sienta vivido, lo está Ujú. viviendo, lo siente, su cuerpo lo percibe, toda su parte neuronal la está sintiendo y lo está sintiendo su cuerpo. Es una forma como de ausentarse de su cuerpo y vivir otra parte ahí. Por eso es que empiezan a haber esos choques. Hay medicinas o medicamentos que llegan, o médicamente se dice, a controlar estos episodios. ¿Qué es lo que contienen esos medicamentos y si es realidad que llegan a controlarlos porque ustedes con ese dispositivo aparentemente pues tienen el control? ¿Qué es lo que pasa entre esa medicina y su dispositivo? Lo que hacen es adormecer, es como si estuvieran aislando esas sensaciones, esas convulsiones, pero el cuerpo sigue viviendo esas realidades, no de una forma tan presente y no tan presente en su cuerpo, pero ellos sí siguen viviendo esa simultaneidad. La Universidad de Stanford tiene un plan y tiene una clínica especializada en epilepsia, sobre todo de niños, donde van los niños, por ejemplo, que tienen estas crisis convulsivas hasta de 8 a 10 veces al día. Esos niños ya van con casco y todo, y entonces em, generaron o tienen para ellos una dieta especializada que dicen los médicos que ayudan a reducir el riesgo de estos ataques. ¿Tú qué puedes decirme acerca de estas modificaciones en la estructura de alimentación, de ejercitación, de vida de estas criaturas? Porque es una forma de fortalecer su mente, es una especie de control mental donde Mm. su cuerpo deja de sentir esa angustia, porque la angustia es el preámbulo, la angustia es la que abre, es como si el corazón se abriera en dos y esa persona está sintiendo como si estuviera perdiendo como la sensación de estar en su cuerpo y esa sensación es una sensación muy similar al de la muerte. Entonces el sentir que está saliendo y que no puede de alguna manera sostener y controlar esa energía, eso es lo que hace que sientan esa angustia y esa convulsión de poder como de contener. Eso lo que hace es que ese control mental ayuda a que el cuerpo se sienta mucho más contenido y que esta separación no se dé. Pero el dispositivo sigue estando ahí presente. Entonces esta fragmentación no se da a partir del control mental que llevan, por ejemplo, en esta institución, vamos a ponerlo así. Una parte no se da, una Mm. parte no se da, pero otra parte sí se da. En los otros cuerpos eso sí se da. Porque estar estando con ese dispositivo sí se sigue dando. Así el Hay, cuerpo no lo perciba de forma física. hay en una parte de Europa, creo que es en Austria, donde están practicando ciertas operaciones en cierta parte del cerebro donde ellos eliminan o modifican cierta parte cerebral para quitar este tipo de convulsiones, de crisis convulsivas, pero el riesgo es mucho porque en muchas ocasiones los niños pierden movilidad y después tienen que ir a unas rehabilitaciones muy fuertes, muy duras, o sea, que en realidad las hacen perder mucha parte del movimiento físico que de todas maneras van perdiendo con las crisis convulsivas. ¿Qué me dices tú? Sí, porque lo que ya está programado es que el mismo cuerpo vaya activando todas estas parálisis y todas estas formas en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Al hacer estas operaciones empiezan
a desconectar lo que ya este dispositivo ha hecho. Y una vez se hacen estas desconexiones en forma física, el mismo cuerpo empieza a manifestarlo. Pero de alguna manera, como te digo, mientras el dispositivo esté ahí puesto, puede que hagan operaciones, puede que pongan remedios, puede que hagan lo que hagan. El cuerpo a nivel energético sigue viviendo en otras líneas de tiempo situaciones extremas de sufrimiento y de dolor. Puede que esta parte se sienta aislada, puede que se rompan conexiones, puede que se formen otras nuevas conexiones, pero ya eso está puesto en su cuerpo. Y no solamente en su parte neuronal, sino en toda la parte de su cuerpo energético. Ok, hablando de la parte neuronal, cada vez que hay una crisis convulsiva, que hay una desconexión, hay una muerte neuronal, biológica. Y entonces, para poder de alguna manera restablecer nuevas conexiones, sobre todo entre los niños y la adolescencia, que es cuando es más fácil de encontrar esta forma de regeneración, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tienen que hacer para recuperar pues sus movimientos? Porque pues quedan torpes, ¿no? Después de una crisis, es como si hubieran hecho una maratón. Sí, porque en el momento de la crisis toda la parte neuronal se desordena, hay una cantidad de energía que en ese momento hay un exceso de energía, y haber un exceso de energía es como si hubiera un cortocircuito. Entonces cuando se genera ese cortocircuito es como si muchas de esas redes quedan aparentemente muertas. Entonces es como si el cuerpo quedara como una especie de pausa. Pero esas redes, esas neuronas quedan como si esos filamentos quedaran así, de esta forma, es como si no tuvieran fuerza y quedan así suspendidos. Es una especie de muerte cerebral, donde esas conexiones, cuando el cuerpo vuelve a recuperar, quedan muy débiles. No queda la energía circulando a un 100%. Son muy, muy pocas, y hay unas que no pueden reconectarse, hay unas que definitivamente quedan como sueltas, como si de alguna manera quedaran sin vitalidad. Entonces ahí ese daño queda puesto y ese daño queda. ¿Qué es lo que en realidad todos estos seres con ese dispositivo están haciendo para ustedes? ¿Qué es el trabajo que ellos están haciendo para ustedes? Cada uno aporta su conocimiento. Cada uno aporta la parte que le corresponde, y esa parte hace que este dispositivo tenga el éxito que ha tenido. ¿Y qué es el éxito que ha tenido? O sea, ¿ustedes cómo van en este estudio? ¿Cómo va el avance? ¿Hacia dónde va este estudio? Va hacia la creación de esas líneas de tiempo donde el mismo cuerpo empieza a vivir. Te explico. Es como si ese cuerpo quedara viviendo en esa línea de tiempo. Ese otro cuerpo queda viviendo en otra línea de tiempo y queda viviendo en otra línea de tiempo, y es como, ahí se queda y siente y sigue viviendo en esa vida, sigue viviendo en esa vida, sigue viviendo y sigue expresando ese dolor, que es algo que el humano vive constantemente a través de su fisicalidad, pero esas otras partes siguen viviendo experiencias de la misma manera que vive la parte física. Fíjate, una cosa muy importante que dijiste ahorita y que me dices, está viviendo en varias líneas de tiempo, como ya de una forma como más presente, lo que entiendo, pero aquí tú dices, nosotros trabajamos la capacidad de perturbar la manifestación. Quiere decir que donde está en este momento físico, él no puede manifestar en la fisicalidad muchas cosas porque está alimentando energéticamente otras líneas de tiempo. Sí, y en otras formas de cuerpo, no solamente la física, claro, sino las expresiones que está viviendo en otras líneas de tiempo viene con otros cuerpos diferentes, más sutiles, o cuerpos que están adecuados a las líneas donde ellos se encuentran.
Y entonces el estudio, al final de cuentas, a qué parte de estudiar la humanidad te va a llevar? ¿A la parte social, a la parte biológica, a la parte mental, a la parte emocional? ¿Qué es lo que en realidad? A toda. A toda. Es toda. Porque es el humano como un gran experimento y cómo a través de ese dispositivo el hombre viviendo en esas otras líneas de tiempo está viviendo experiencias dolorosas pero diferentes. Puede que en una vida la muerte le esté generando este dolor, puede que en otro momento una pérdida de un ser querido le esté representando dolor, puede que un abuso le esté representando dolor. Entonces, ese mismo cuerpo está mostrando diferentes experiencias basadas en lo que está viviendo este humano. Es como si ese humano fuera como el conductor, fuera como el que está sintiendo una parte, pero simultáneamente está sintiendo ese dolor. Y eso, vuelvo y te repito, esa sensación de separación es la que está viviendo todos los humanos en la Tierra. Okay. De una forma es como si los humanos estuvieran viviendo una convulsión de una u otra forma. Okay. Y no la puede percibir. Porque se acostumbra al dolor, se acostumbra a vivirlo y el mismo dolor lo va como acomodando, va viviendo con ese dolor y el dolor hace que su cuerpo lo vaya transformando. Ok, muy bien. Ese dolor que va transformando, tú al final, en este laboratorio donde están ustedes 4, ¿qué es lo que van a hacer con toda esta información que están recopilando a través de todos estos estudios y de todos estos experimentos? ¿Hacia dónde se dirige ese proyecto? ¿Qué buscan con la humanidad? Seguir sosteniendo el dolor en los humanos, seguir creando en el humano una vida donde él siente y la vive como si fuera real, pero realmente es una forma de expresión diferente a la expresión humana, porque son formas diferentes. No es lo mismo vivir en una línea de tiempo con un cuerpo más sutil, el dolor o el miedo, que vivirlo en una forma humana. Eso es lo que a nosotros nos interesa, seguir creando esa forma de dolor o de expresión dolorosa o de desesperación o de miedo, y esa misma forma la va replicando y la va replicando en diferentes vidas. Pero para ustedes es la vida, es la muerte, es la vida, es la muerte, pero al final la muerte no existe en esta condición. Claro, entonces, ¿por qué les interesa tanto? Nos interesa tanto porque es una forma de seguir perpetuando al humano en expresiones de vidas donde el sufrimiento hace parte de ella, donde el dolor hace parte de ella y donde ellos sienten que no pueden salir de esas experiencias. Es vivir muchas experiencias, como te decía, con mucha angustia, con mucho dolor, y de alguna manera el humano siente que esa es su forma, que así se vive una vida y que no hay una forma diferente de vivirla, sino que esta es la forma natural de vivir la vida. ¿Y cuál es el beneficio que tú recibes de todo esto? Pues el beneficio es tener estos humanos viviendo esto. ¿Y qué vas a crear a partir de este beneficio? Seguir creando líneas de tiempo de dolor, porque cada línea de tiempo que se abre es una expresión de energía, y esa expresión de energía para nosotros es perpetuando esta forma, y es una forma también de estar nosotros creando, perfeccionando, creando en el humano nuevas formas diferentes. Y esas nuevas formas diferentes para nosotros van siendo interesantes, porque cada expresión es diferente en el humano, cada humano ve diferente el dolor, cada forma es un gran experimento que nos permite crear en otros humanos, que nos permite ir creando estas formas en otros humanos, y es una forma sin fin, ilimitada de estar aquí creando esta energía. Y cuéntame, ¿hay otras
hay otras enfermedades que funcionen de la misma manera como está funcionando esta epilepsia en la humanidad para beneficiarse ustedes en estas líneas de tiempo? Múltiples, múltiples, porque la enfermedad es una de las formas de dolor para el humano, Ujú. de ¿Cómo- sufrimiento para el humano, de miedo para el humano. ¿Cuáles son las enfermedades que hacen más este trabajo para ustedes aparte de la epilepsia? ¿Qué hacemos nosotros en el humano? ¿Te refieres Sí, tú? sí. Todo lo que tiene que ver con la genética en el humano, todo lo que son las programaciones a nivel del ADN, donde están puestas para que haya un deterioro físico en él. Ujú. Porque cuando hay un deterioro físico, eh, también hay un deterioro en las otras líneas de tiempo. Es una forma simultánea. Así el humano esté viviendo una enfermedad en este presente para ustedes, en otra línea de tiempo puede estar viviendo una enfermedad. Hace parte de esta forma de vivir en el ADN la enfermedad. No Ujú. sé si me entiendas, Sí. pero Eh, es una expresión en diferentes formas. Es una expresión que lo lleva a un inicio y a un final y vuelve a haber un reinicio. Y en ese reinicio está en el ADN. ujú. Y esas programaciones de enfermedades las puede estar replicando también y las puede estar creando nuevas enfermedades en otras líneas de tiempo. Así no las esté viviendo en este presente, pero en otras líneas de tiempo sí, las está experimentando. Es Ok. como un laberinto donde él siente que el humano está sintiendo, se está sintiendo diferente y puede estar sintiendo dolores y puede estar porque está conectado con él mismo, en otra expresión de él mismo, Ajá. y puede estar viviendo la muerte y puede que en este presente esté vivo, pero en otra línea de tiempo esté muriendo. Aparentemente esté muriendo, pero está volviendo a crearse en otra línea de tiempo. Porque esto es continuo, esto no para. El humano desde el ADN está creado o está programado para vivir esta forma de ciclos. Esta forma cíclica que presentan, por ejemplo, estas personas que llevan, ay, medio dos, que llevan la epilepsia. Es que se oye lejos. Esta forma de los humanos que tienen esta sensación de epilepsia, como tú dices que es genética, puede ser que sea heredada por sus antecesores y en determinado momento se establezca el punto en que esto detona en esta persona. Heredada, lo que llamamos nosotros heredada es algo que viven similar, son Ajá. experiencias que viven similar. Entonces, ¿qué pasa? Si un humano vive una experiencia de dolor, digamos la pérdida de un ser querido, al quedar registrado en él, puede vivirlo con otro ser querido de una forma muy similar, pero nunca es igual. Entonces, Ajá. eso puede generar en ambos esas mismas convulsiones, pero como tal heredado no, No. porque cada ADN es único en el humano y cada forma de percibirse y de percibir su exterior es único, porque son formas de ver, son perspectivas, son realidades diferentes, pero tienen muchos puntos similares. Ok. La enfermedad para ti, cierta enfermedad para otro puede ser vista de otra forma. Ok. O puede que una enfermedad de un sistema familiar no sea lo mismo para ti o no tengas que vivir esa enfermedad o la puedes estar viviendo en otra línea de tiempo. Es tan extenso todo esto que verlo desde una forma física es muy limitante porque todo se vive en un mismo momento Sí. y todo lo que para el humano es el deterioro físico a través de la enfermedad, tanto mental como emocional como física, se está viviendo simultánea en todas estas líneas de tiempo. Ok. ¿Algo más que me puedas tú
querer decir o aportar para las personas que ven o que puedan ver este video? Bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones de lo que se ha hablado aquí. Y nada, lo que me quieras tú preguntar o lo que Muy bien, podamos contarte a ti. muy bien. Entonces, solamente quisiera saber si hay alguna característica especial en las personas que trabajan con ustedes en esta situación de esta enfermedad llamada epilepsia. De los humanos que han querido vivir esta experiencia o que Sí. están viviendo, es humanos los que Ujú, han querido vivir esa experiencia, ujú, puntualmente esta experiencia de sentir sus cuerpos viviendo estas variantes en diferentes líneas de tiempo. ujú. ¿Y Lo han querido qué beneficio reciben ellos de este vivirlas, experimento? Ujú, vivirlas de esa forma, vivirlas en esas formas que son atraídas por muchas veces por la curiosidad, muchas veces por el querer ver que hay más allá, que puede haber más allá de algo que físicamente no lo pueden vivir, pero eh, pueden ser para ellos después muy doloroso el poder quedarse con esa memoria, porque esa memoria empieza a repetirse y empieza a replicarse. pero ellos pueden salir de esta situación o no. Sí, Ok. eligiéndolo ellos lo pueden elegir, claro que Oh, sí. ¿y cuál es la participación de las otras tres especies que están ahí contigo? Como te decía, es parte de lo que se ha creado, es un dispositivo que se ha creado por nosotros cuatro. Cada Perfecto. uno ha aportado una parte, Y cada uno aporta a su especie. cada uno aporta su conocimiento, aportan sus capacidades y, y ahí es, así es. Muy bien. Déjame con Margarita. Margarita, Ujú. desconecta. Ujú. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, muy interesante ver tantas líneas simultáneas De tiempo, y ¿verdad? sí, de muchísimo tiempo y cómo puede estar viviendo uno aquí, allá, acá y cómo se puede vivir en un cuerpo, pero cómo en otros cuerpos también se pueden vivir otras realidades que muchas veces para nosotros no son reales porque no están en un físico, pero se Entonces, perciben. entonces fíjate. Ujú. Observa a una persona que padezca esta situación de epilepsia y Sí, observa cómo es una vida normal y cuántas realidades está percibiendo en este mundo físico, cómo las va manejando en su vida y en qué momento, por ejemplo, puede llegar un ataque epiléptico, una crisis epiléptica y cómo él va de alguna manera moviéndose en estas cuatro vidas. sí, aquí veo un hombre Ajá. eh, como de unos 40 años, Ujú, pero al sentirlo es como si él tuviera una parte de su cuerpo tuviera una sensación y otra parte de su cuerpo tuviera otra sensación, así no tenga el ataque de epilepsia, son dos ok. sensaciones diferentes que siente en su cuerpo, se siente como una especie de grieta aquí en esta parte, como si aquí hubiera una especie de dilatación, Ajá. su cuerpo, su parte izquierda se siente mucho más pesada que su parte derecha, Ujú, y es como si su visión estuviera muy limitada porque no puede como ver, es como si ve hasta cierto rango, pero ve dividido. Sí ujú, hay una división a nivel energético. Es como si ve su visión de este lado y ve el otro, y es como si de alguna forma esa visión y esa sensación en su cuerpo no lo deja sentirse como al todo en su cuerpo físico. Es como si estuviera en dos partes al mismo tiempo. ok. Y tú En- me dices que qué le activa, qué le... no, o sea, al final de cuentas, o sea, él vive o dos o tres Dos realidades, realidades, no sé. sí. Y es Entonces, él incómodo. es incómodo. Mm. ¿Cómo maneja sus emociones en esta fisicalidad un hombre de 40 años? ¿Está casado, soltero, viudo, divorciado? ¿Qué es?
¿Cómo vive? No, es Ajá, soltero porque no tiene como su capacidad, fíjate, como de socializar no es tan fácil. ok. Por su misma condición no es una forma fácil Ujú, y sí vive como muy aislado, como en una condición muy aislada, muy solitaria, ajá, porque la sensación es como de no me entienden y no es fácil convivir. Fíjate que desde su cuerpo el poder relacionarse con otras personas no es muy fácil ok. porque de su misma forma como él se siente y al sentirse en de estas dos partes, es como si una parte tiene como que relacionarse con las personas y esta otra parte tiene que relacionarse con las personas, pero como te decía, su parte izquierda es muy rígida, entonces él no tiene esa flexibilidad de moverse con su cuerpo, sino que una parte siente vacío, la otra parte la siente. Entonces es como poder estar en dos partes al mismo tiempo y es muy difícil, Ujú. no es fácil estar en ese cuerpo. Ok, entonces, este hombre, bueno, sigue su vida normal, dices que es complicado y Ujú, todo, ujú. pero ¿qué pasa cuando él va a tener una crisis? ¿La siente cuando va a llegar? ¿No siente cuando va a llegar? ¿Qué pasa? Acá, Ok, en el pecho, ujú, y empieza a sentir como en su garganta y empieza a sentir como sube ujú, una ansiedad. Él la siente como un exceso de salivación, ok, como, como saliva mucho y, y sus piernas, su pie derecho se pone así, de este lado. Se pone, fíjate que en este es el pie derecho y ajá, empieza a sentir como una especie de hormigueo y como una especie de como parálisis y su pie se mete hacia adentro y ya, y ahí empieza a perder una estabilidad. ujú, Eh, um, y es como si él empieza a sentir como si, se estuviera ausentando de su cuerpo y esa ausencia en su cuerpo, hay un peso aquí en la parte de su nuca, ujú. porque no puede estar, no puede estar parado. Es como si él perdiera, él tuviera sensación como de caerse y como si él quisiera luchar para estar en pie, pero él cae. Es como si su cuerpo cayera hacia atrás y siente un peso, como si algo hacia atrás lo jalara. ¿Cuánto tiempo dura su convulsión? En el momento que está con la convulsión, él no puede pierde la conexión con el tiempo, con la realidad. Ujú, Haz de cuenta, lo que veo es como si hubiera una forma, hay una nube, ujú, una forma densa y blanca, pero es como si empezara a ver como si de este lado, esta luz blanca, lo llevara como una especie de, una sensación como si estuviera como en una espiral ujú. como algo que lo atrae, pero él siente la sensación de no querer y empieza a sentir como un dolor en la nuca. Y por el otro lado es como si sintiera una sensación de vacío, como si él no tuviera una parte del cuerpo. Esto es algo, y es una parte como también muy fría. Entonces el querer no entrar como a este portal, sentir como esta sensación y por el otro lado sentir que cae. Entonces es como si él tuviera que estar tratando de controlar esas dos sensaciones. Y cuando él empieza a retomar, vamos a decir, la conciencia en este cuerpo físico energéticamente, ¿qué es lo que hace? Empieza a distensionar la parte como la parte del cuello. Es como si toda esta parte de acá Ujú, empezara otra vez como a relajarse y su cuerpo y esta parte se pone muy tensa. Esta parte acá, ujú. la parte de la boca se pone muy dura y es como si su mismo cuerpo empezara otra vez a relajarse, pero yo veo que se relaja de la cabeza hacia abajo. Se relaja, pero nunca deja de sentir esa sensación extraña en su cuerpo. Es como si él está en su cuerpo, pero a la vez no está en su cuerpo. Bueno, Es una sensación qué fuerte, diferente y es muy claro, fuerte muy porque es fuerte. como si no puedo, pero no hay una,
vuelvo y te digo, hay una separación en su cuerpo, pero esa separación es muy contundente, o estoy acá o estoy allá. Ujú. Pero, y fíjate que hay como una especie energéticamente de tensión en su parte, como si el modular fuera, fuera complicado. Ujú. Entonces, sí, es pesado, es muy pesado. Ujú. Bueno, pues vamos a regresar, Margarita. Ujú. Respira y regresa donde está tu vida en este momento presente. Y te sientes fuerte, grande, poderosa. Y sientes cómo tu cuerpo se llena de energía y de fuerza. Te sientes muy bien. Respiras profundo, tranquila y relajada. Y 3, abres tus ojos. Mm. Margarita, ¿cómo te Sí, sientes? bien, sí, bien. Ay, Se fuerte, sentía ¿no? raro, sí, se sentía, sabes que sí, se sentía muy fuerte y extraño al mismo tiempo. Era como una forma muy, muy difícil de estar, de En la vida, sentirse, claro. sí, de poder como relacionarse en la vida. Pues sí, porque en realidad pues, sientes que estás y no estás. Está fuerte, está fuerte, está. Sí, fuerte. Pero bueno, Mm. gracias Margarita por tu No, disposición. a ti. Seguimos aquí. Gracias a todos. Cortamos la grabación. Nos vemos. Bye. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación.
Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście zgodna, bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esta información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o
puede, de todas formas, modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące.
Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.